¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo dos personas pueden pasar por lo mismo y tener resultados completamente distintos? Las Escrituras nos dan una pista clave. Todo depende de la disposición del corazón. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de una de las dicotomías más importantes de la vida, basándonos en el Salmo 138, el contraste entre la soberbia y la humildad, y los dos destinos a los que nos llevan. Miren esta imagen, porque captura la esencia de lo que vamos a explorar. A la izquierda, el camino de la soberbia, pura tormenta, aislado, siempre desafiante. Y a la derecha, el de la humildad, sereno, lleno de vida y, sobre todo, de gracia. Son dos senderos, dos formas de pensar, y como vamos a ver, dos finales totalmente opuestos. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Lo que dice aquí William Dwyer es fundamental. No estamos hablando solo de actitudes, sino de residencias espirituales. O sea, la soberbia construye un lugar para la oposición a lo divino, mientras que la humildad prepara un lugar para que Dios habite. Con esa idea en mente, empecemos a explorar el primer camino. Ahora sí, entramos en un territorio más oscuro. Vamos a desglosar qué es exactamente la soberbia, no como la define el mundo, sino como la presenta la Biblia. Y sobre todo, cuáles son sus consecuencias, que son inevitables. Lo interesante aquí es cómo el griego original nos da una imagen súper clara. Uperosrejos significa hinchazón y physis, inflar el alma. O sea, la soberbia es, en esencia, un estado de inflamación espiritual. Y la analogía del globo aerostático es perfecta. Se eleva con aire caliente, con una ilusión de grandeza, pero es muy frágil, y su caída es solo cuestión de tiempo. Es ese intento de ser el centro del propio universo. Esta es la pregunta del millón. Si la soberbia es un desafío directo a la soberanía de Dios, ¿cómo responde Él? La respuesta es contundente y se resume en tres acciones muy claras. Aquí no hay espacio para la ambigüedad. Primero, Proverbios 16:5 dice que Dios los aborrece, es una abominación para Él. Segundo, Santiago 4:6 afirma que Él los resiste, o sea, se opone activamente a ellos. Y tercero, el Salmo 138:6, que es nuestro texto base, revela que los mira de lejos. Es una declaración de distancia, de separación divina. Y este es el resultado final, una ley espiritual tan segura como la ley de la gravedad. La pregunta no es si el soberbio caerá, sino cuándo y cómo. Y la Biblia nos da ejemplos muy vívidos para que no nos quede ninguna duda. Aquí tenemos a tres figuras de poder, un constructor de imperios, una reina manipuladora y un rey conquistador. Nimrod, Jezabel y Nabucodonosor. Sus historias son diferentes, pero las une el mismo hilo trágico, una soberbia que los llevó directo a la ruina. A ver, notemos el patrón. Nimrod intenta construir una torre para hacerse un nombre y termina con su lenguaje confundido. Jezabel usa su poder para asesinar y robar, y su final es brutalmente deshonroso. Nabucodonosor mira su reino y dice, miren lo que yo he construido, y es despojado de su razón hasta que aprende la lección. En cada caso, el acto de autoglorificación es respondido con una humillación directa y proporcional. Muy bien, dejemos atrás las sombras y giremos hacia la luz. Si la soberbia lleva a la caída, ¿a dónde nos lleva su opuesto? Vamos a explorar ahora el concepto bíblico de la humildad. Y esta analogía es brillante. A diferencia del globo de la soberbia, que es frágil y muy visible, la humildad es como las raíces de un árbol. No busca que la vean, pero es la fuente de toda la fortaleza, la estabilidad y la vida del árbol. No se trata de pensar menos de uno mismo, sino de pensar en uno mismo, con menos frecuencia, porque la atención está puesta en Dios. El contraste con la soberbia es total. En lugar de ser resistido, el humilde es atendido. En lugar de ser mirado de lejos, Dios habita con él. En lugar de la caída, recibe gracia y al final, exaltación. Y estas no son solo ideas bonitas, son promesas divinas. Y así como vimos ejemplos de la caída, la Biblia nos muestra ejemplos de exaltación. Aquí tenemos a Ruth, una extranjera, a Ana, una mujer desconsolada, y a un publicano, un recaudador de impuestos que todos despreciaban. Todos ellos estaban en posiciones muy bajas, pero sus historias terminan en lugares muy altos. El patrón aquí es la inversión divina.
Ruth sirve humildemente y se convierte en la bisabuela del mismísimo rey David. Ana ora en su desesperación y se convierte en la madre de uno de los profetas más grandes de Israel. Y el publicano, que solo admite su pecado, se va a casa justificado, mientras que el fariseo orgulloso se va con las manos vacías. La humildad es la puerta de entrada a la gracia y la exaltación de Dios. Hemos visto los dos caminos y a dónde llevan, pero ¿existe un modelo perfecto que podamos seguir en este camino de luz? La respuesta es un rotundo sí, y nos lleva a la figura central de la fe cristiana. Aquí está, el punto más alto de la humildad. Jesucristo, que tenía el estatus más alto que se puede tener, voluntariamente lo dejó todo para tomar el más bajo, el de un siervo, y culminó en el acto de sumisión más grande de la historia, la cruz. Su vida es la encarnación perfecta de ese camino de humildad que lleva a la exaltación final. Así que, al final, todo se resume en esto. La corona rota de la soberbia, que promete poder pero termina hecha pedazos, o las raíces profundas de la humildad, que ofrecen una vida oculta de servicio, pero que sostienen una fortaleza eterna. Y con esta cita de Jonathan Edwards, el tema se vuelve profundamente personal. Nos recuerda que esta batalla no es solo de personajes bíblicos del pasado, sino que se libra dentro de cada corazón todos los días. La soberbia es un enemigo muy persistente. Entonces, la pregunta final no es para otros, sino para la reflexión de cada uno. En cada momento, en cada decisión, nos encontramos frente a esta encrucijada. Sabiendo cuáles son los destinos, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Qué camino se está construyendo con la propia vida?